Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte del práctico donde nos queda entonces el tejido muscular estriado cardíaco y también el tejido muscular liso. Ujú. Y la próxima entonces que vamos a ver, la próxima preparación es el preparado de miocardio, ¿ya? Donde también tenemos parte del endocardio y también parte del miocardio y algunas arterias o alguna parte de la circulación coronaria. Y aquí lo que quiero que vean entonces es el tejido muscular cardíaco contráctil y también el tejido muscular cardíaco de conducción, así como también las células, cuál es la forma y cuáles son las diferencias que tiene con el tejido que vimos anteriormente, el tejido muscular estriado esquelético. Que a diferencia del anterior, estas no son células isodiamétricas, ni tampoco que son muy largas, ni tampoco que son multinucleadas. En este caso son células que tienen uno o dos núcleos a lo más. Son tubulares también, pero son mucho más cortitas y ramificadas en sus extremos. ¿Ya? Y estas se van uniendo por desmosomas a otras células para mantener entonces así todo un tejido de células para que puedan contraerse en grupo. Y esos desmosomas, en el fondo, esas uniones que aquí se muestra así como muy recta, pero no están así, sino que son como interdigitadas esas uniones, corresponden a los discos intercalares. Y aquí también algo importante de mencionar es que aquí no existe un retículo sarcoplásmico tan abundante ni tan ordenadito como el caso de la célula muscular estriada esquelética. Entonces tenemos aquí todo el tejido sarcoplásmico, todo el retículo sarcoplásmico, bien digo, y también un túbulo T, que también cuando llega entonces la depolarización, todo ese estímulo de la depolarización va a transmitir hacia el retículo sarcoplásmico. Pero en este caso no está ordenada estas cisternas una al lado de la otra o una al lado, a cada lado del túbulo T. Por lo tanto no tenemos una tríada, sino que tenemos estos pequeños componentes correspondientes a la díada, que en el fondo está formada por retículo sarcoplásmico y por el túbulo T. Y también tenemos en menor abundancia las miofibrillas también, que también tienen sarcómeras y también tienen una cierta direccionalidad la contracción de todas estas células musculares, y también el núcleo, que es único o a lo más dos núcleos, pero que siempre son de ubicación central. Así entonces, aquí tenemos la imagen del corazón, la imagen de mayor aumento, y lo tenemos entonces gran parte del miocardio, tanto cortes transversales como también cortes longitudinales. Y en este caso, aquí si hacemos un acercamiento, aquí tenemos parte del miocardio específico, el miocardio de conducción, ¿ya? Que como recuerdan, no tiene estriaciones y también son células únicas en el fondo, pero cuya función es la transmisión del impulso nervioso. Y acá tenemos entonces a todo nuestro miocardio contráctil, a todas nuestras células musculares estriadas cardíacas, que son las que van a cumplir entonces esta función de contracción. Y también tenemos tejido conectivo asociado y también algunos vasos sanguíneos asociados a todo este tejido. Aquí tenemos entonces también, si nosotros vemos un corte, también tiene distintas direccionalidades cada una de las células. Y aquí tenemos las células entonces en su extensión, donde están cortadas longitudinalmente, y es en este caso donde nosotros podríamos ver las estriaciones. ¿Mm? Pero en el caso también de que nosotros podamos hacer un corte en esta dirección, en el fondo cortar así cada una de las células, podríamos también tener cortes transversales. ¿Ya? Si lo vemos un poquito más de cerca, aquí tenemos los cortes longitudinales, donde se notan, igual está un poquito muy clara esta foto, pero se notan un poquito aquí las estriaciones del músculo, también el núcleo único que tiene cada una de las células, pero aquí más importante, que se nota muy bonito acá, son estas estructuras que están acá, correspondientes a los discos intercalares, que son entonces estas uniones que tienen las células mediante desmosomas, para que así puedan entonces organizarse y mantener la integridad de tejido, todo este tejido, y pueda también transmitirse de mejor manera el impulso contráctil. Aquí tenemos también otra foto donde podemos ver de mejor manera todas las estriaciones que presenta, y también podemos ver un poquito más realista, no tan cuadrado y no tan recto, los discos intercalares. Y también aquí tenemos un corte, pero de tipo transversal, ¿ya? Entonces aquí tenemos una célula y ahí se nota muy bien, muy clarito donde está el núcleo de manera central, y ahí tenemos entonces todas las células, contacto de todas las células cardíacas estriadas. Aquí también tenemos otra célula y también tenemos otra célula. No todas se les va a notar el núcleo porque depende mucho de la altura a la que hacemos el corte. Entonces si lo hacemos justo a nivel central, vamos a tener el núcleo. Pero en otras células como esta, por ejemplo,
Justo no, ahí no tomó el núcleo. Recuerden que estos son cortes seriados que son muy delgaditos uno del otro. ¿Ya? Ahora, para verlo en la imagen de microscopía, vamos a irnos a la página. Aquí tenemos el miocardio. Y aquí quiero mostrarles estas cositas bien bonitas que hay acá y ojalá que ustedes puedan verlo también solo en sus casas mediante esta plataforma. Aquí tenemos entonces los cortes longitudinales de las fibras musculares estriadas cardíacas. Voy a acercar un poquito más y más. Y aquí vemos entonces las estriaciones de estas células. Todas esas rayitas que están así perpendiculares, nuevamente la dirección que tienen cada una de las células corresponde a las estriaciones. También banda A por anisotrópica y también banda I por isotrópica. Y también podemos ver de que tiene este núcleo central y en general un núcleo que es único, ¿ya? Y para unir cada una de esas células de su extremo ramificado, tiene estas estructuras que corresponden a las uniones entre cada célula correspondientes a los discos intercalares. ¿Ya? Si nosotros lo vemos desde otra perspectiva, si nosotros lo cortamos de manera transversal, vamos a buscar un corte transversal acá, que está más cerquita al endocardio. Aquí tenemos cortes transversales. Mira aquí que bueno, esta foto está bien bonita, porque tenemos justo una célula y que justo fue cortada al medio, justo donde estaba el núcleo. Cuando tenemos una célula contráctil, una célula muscular estriada cardíaca, y aparte tenemos su núcleo que es único y está ahí solito y central. ¿Bien? Y ahí también tenemos otras células cardíacas musculares estriadas. ¿Qué tenemos también asociado a esto? La irrigación sanguínea también asociada, que tenemos un vaso venoso, que recuerden que aquí están las arterias coronarias irrigando todo el miocardio. Si nosotros nos vamos hacia adentro, también tenemos vasos sanguíneos, más vasos sanguíneos, y aquí tenemos entonces toda esta capita correspondiente al endocardio, la cual posee un tejido conectivo por debajo de este epitelio, que es un epitelio en este caso, vamos a acercarnos un poquito más, un epitelio que es plano y es simple, una sola capa de células planitas. Eso corresponde al endotelio. Y ese endotelio más el tejido conectivo que está subyacente corresponde al endocardio. Si nos vamos al otro extremo, por fuera, al tejido conectivo y al endotelio que está por fuera, es decir, al mesotelio, vamos a encontrar esta capita, que es tejido conectivo, mucha menor cantidad de tejido conectivo, y también un endotelio que también es plano y que también es simple, una sola capita de células planitas. Y esto corresponde entonces no al endotelio, sino que al mesotelio. Y ese mesotelio más el tejido conectivo corresponde al epicardio. ¿Ya? Y otra cosa bien interesante de mirar acá es que, si se fijan, son células, pero no vemos aquí ningún tipo de célula satélite. ¿Ya? No tenemos ningún tipo de célula que pueda reemplazar este tejido. Por lo tanto, un tejido que no tiene regeneración. Y por ejemplo, si una de estas arterias que está acá se oblitera, por ejemplo por un ateroma, eso lo que va a hacer entonces es llevar a isquemia, ¿ya? Es decir, a bajo aporte sanguíneo. Ese bajo aporte sanguíneo va a llevar a hipoxia, es decir, bajo aporte de oxígeno, y eso, si dura más de 10 minutos, va a llevar entonces a la muerte de estas células. Vamos a llevar entonces a muerte, y eso, esa hipoxia más muerte celular, es lo que se llama un infarto. ¿Cuál es lo malo de este infarto? Es que como no tiene capacidad de regeneración, va a ser reemplazado todo ese tejido por fibroblasto y posteriormente por tejido cicatricial, es decir, por fibrosis. Solamente por tejido fibroso, tejido conectivo denso y regular. ¿Cuál es el problema de ese tejido conectivo? Es que no tiene la capacidad contráctil y por lo tanto se va a convertir en un corazón insuficiente. Entonces es uno de los problemas que tiene el tejido muscular cardíaco, de que no tiene regeneración. Se ha descrito, se ha dicho de que en los niños más chiquititos, los lactantes, podría tener cierta capacidad de regeneración. Y por último, tenemos el músculo liso, ya que aquí lo que quiero que vean, dentro del intestino, es una muestra que también vimos en el práctico anterior, en el práctico número 2, práctico número 1, perdón. Y quiero que vean entonces aquí las células musculares lisas y también el núcleo que tiene como su citoplasma también y el tejido conectivo que se encuentra entre los manojos.
quiero que entiendan en primer lugar de que estas células no son células alargadas, ni cilíndricas, ni tubulares, ni nada de eso, sino que son células que se dice que son fusiformes o con forma de uso. Es decir, alargadas, con esta guatita al medio, y abusadas hacia sus extremos. ¿Ya? Ahí tiene su núcleo, que también en este caso es único y central. No son varios núcleos, no son múltiples ni periféricos, como en el caso del estriado esquelético. Y también en este caso no presenta su citoplasma estriaciones. ¿Ya? Aquí no tenemos sarcómeras. Sin embargo, aquí, si bien existe capacidad contráctil y existen los filamentos de actina y miosina, no están organizados de la manera que están organizados en el tejido muscular estriado. No está organizado en sarcómeras y eso hace de que no tenga una direccionalidad. Y por lo tanto se encuentra asociado estos filamentos gruesos de miosina a estos filamentos delgados de actina, se encuentra asociado a estos cuerpos que se encuentran en la membrana plasmática de las células musculares lisas, correspondiente a los cuerpos densos, que una vez que se contraen, es decir, también nuevamente hacemos este acercamiento gracias a la miosina de ambos filamentos delgados de actina, hace entonces de que se contraiga la célula, pero en este caso no es una contracción con direccionalidad, sino que es una contracción en todos los sentidos. ¿Bien? Y también quiero que entiendan, para que entiendan bien este corte, y aquí tenemos un intestino, pero este intestino tiene dos capas musculares. Tenemos una capa mucosa que es la más interna, ¿se acuerdan? Que fue la que vimos en el práctico de epitelio, donde teníamos el epitelio, teníamos un tejido conectivo subyacente. Y un poquito más por fuera tenemos dos capas de musculatura. Tenemos la capa muscular circular interna, es decir que si tenemos aquí un tubito, voy a agrandar un poquito esta imagen. Si tenemos aquí el tubo, todo esto se dispone de manera circular. ¿Bien? Se dispone entonces de manera circular, esa es la primera capa, que es la circular interna. Por ahí tenemos entonces la dirección de cada una de estas células fusiformes. Y por fuera de eso tenemos una capa longitudinal, pero que en este caso es longitudinal externa. Es decir, se dispone en la misma dirección que va el tejido, que va el tubo en este caso intestinal. Por tanto, entonces tenemos una capa circular que va interna, que va rodeando de esta manera al tubo digestivo, y una capa longitudinal que no está perpendicular, sino que está en la misma dirección del tubo digestivo. ¿Ya? ¿Por qué quiero que entiendan esto? Porque va a depender de eso cómo vamos a ver nosotros el corte. Y si hacemos un corte, ya sea transversal o longitudinal del intestino, ¿cómo lo vamos a ver? Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos nuestro intestino. Aquí está la mucosa del intestino, con todas sus vellosidades intestinales, también con su tejido conectivo que se encuentra por debajo de la mucosa. Y toda esta capa que está acá, que es bien poderosa, es bien gruesa, corresponde a la capa muscular. ¿Bien? Si nos acercamos un poquito más, tenemos entonces una capa circular interna, que es bastante gruesa, y una capa longitudinal externa. ¿Qué nos demuestra esto? Aparte de cómo vamos a ver la circular interna. En este caso lo vemos como cortes que son transversales. Es decir, cortado, por así decirlo, o mejor con este lápiz, cortado de esta manera. ¿Ya? Y en el caso de la longitudinal externa, la tenemos entonces como cortes longitudinales. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Ojalá me vayan siguiendo con respecto a esa explicación. Y les voy a mostrar nuevamente la imagen anterior. Ahí tenemos entonces la capa muscular y tenemos la circular interna, que va de esta manera, de manera perpendicular a la dirección del intestino, y la capa longitudinal externa, que va en la misma dirección, de manera paralela, por así decirlo, a la dirección del intestino. Entonces, por lo tanto, este es un corte que fue hecho también de esta manera dentro del intestino, también de manera longitudinal. Y por eso es que podemos ver la capa longitudinal como un corte longitudinal y la capa circular interna como cortes transversales. ¿Ya? Si nos vamos un poquito más cerca, aquí tenemos la capa longitudinal externa. Y aquí tenemos entonces todas nuestras células que son fusiformes, que son alargaditas con su núcleo único y central. ¿Ya? Y también recuerden de que aquí en este caso no vemos estriaciones ni tampoco tenemos estas uniones bien bonitas como en el caso de las células estriadas cardíacas. No tenemos los discos intercalares. Vamos a acercar un poquito más y aquí tenemos entonces las células con su núcleo único y también la célula entonces ahí con su forma de uso. Aquí tenemos otra célula y aquí también tenemos una célula muscular lisa. ¿Bien? Y si nosotros nos vamos hacia la pared de la muscular circular interna,
como es circular y estamos haciendo un corte longitudinal del intestino, la vamos a ver entonces como cortes transversales. Y aquí tenemos entonces nuevamente una célula con su núcleo, otra célula, otra célula, otra célula. ¿Qué pasa? ¿Por qué no todas tienen núcleo? No es porque no tengan núcleo, sino que cada una de estas células tiene núcleo, pero depende de la altura de donde nosotros hagamos el corte. Es decir, por ejemplo, si tenemos un corte a este nivel, vamos a tener entonces una célula donde justo tomó el núcleo ese corte. Pero si nosotros tenemos un corte mucho más al nivel de las partes más aguzadas, es decir, la parte donde no está el núcleo, vamos a tener una célula, vamos a tener un circulito, un corte transversal, pero donde no está incluido el núcleo. ¿Ya? Pero no quiere decir de eso que no tenga el núcleo, sino que es porque justo en ese corte o a la altura de ese corte no estaba el núcleo. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces más cortes transversales de cada una de estas células. Aquí tenemos otra tinción, que esta es una tinción con azul del cian, donde también podemos marcar de mejor manera ciertas estructuras de la matriz extracelular, y también podemos tener un poquito más azul, un poquito más celeste, las capas musculares. Que aquí importante también es que aquí podemos ver algunos corpúsculos nerviosos que están inervando también toda esta musculatura. Que recordemos que esta musculatura está siendo inervada por el sistema neurovegetativo, por el sistema nervioso parasimpático, ya que es una musculatura que es de inervación involuntaria. Les voy a mostrar nuevamente las estructuras en la microscopía digital. Aquí tenemos el intestino delgado. Y aquí si me voy acercando, voy haciendo zoom, tenemos entonces toda esta pared muscular. Desde aquí hasta acá es pared muscular. Pero aquí tenemos dos capas que son bastante o bien notorias de diferenciar. Tenemos la longitudinal externa, que se está bien delgadita, que está acá, y esta que es mucho más gruesa, que corresponde a la circular interna. Si nos vamos más cerquita, vemos que la circular interna, aparte de ser más gruesa, tiene solamente cortes transversales de las fibras musculares lisas. ¿Bien? Y también vamos a tener núcleo dependiendo de la altura donde hagamos el corte dentro de la fibra muscular lisa. Aquí tenemos por ejemplo un corte justo al medio de la fibra muscular lisa, donde incluimos también entonces el núcleo. Pero hay algunas que no presentan el núcleo porque fueron tomadas o más arriba o más abajo. ¿Bien? Y también quiero que vean, porque es más notorio, y más notoria la forma y también más notoria la ausencia de las estriaciones, tenemos aquí entonces la capa longitudinal externa, donde tenemos estas células con forma de uso bastante alargadas, pero que si se fijan bien y si las acercamos bien, presenta un citoplasma liso. ¿Ya? No presenta estas estriaciones que teníamos en el tejido muscular estriado esquelético, en el tejido muscular estriado cardíaco. Entonces, para poder resumir y a finalizar este práctico, les hice un pequeño resumen con respecto a los tejidos básicos, para que siempre recuerden cuáles son las diferencias principales, que en este caso células que son contráctiles y elongadas, y la matriz extracelular que es moderada en este caso. Y también para que ustedes se vayan acostumbrando a hacerse siempre estos cuadritos resúmenes para poder comparar los distintos tipos celulares o los distintos tipos de tejidos. Tenemos entonces la comparación entre el músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco y el músculo liso, y ciertos criterios para poder irlo diferenciando. Estriaciones tiene el músculo estriado esquelético, como lo dice su nombre, al igual que el cardíaco. No lo tiene el músculo liso. El núcleo del músculo estriado esquelético, recuerden que son muchos núcleos, son múltiples y son todos periféricos. Pero el caso del músculo estriado cardíaco y el músculo liso es único y central. Podríamos tener dos núcleos en algunas células musculares cardíacas. La forma del músculo estriado esquelético es cilíndrica, es larga y es isodiamétrica, es decir, su diámetro es igual en toda la extensión de la célula. Contrario al caso del músculo cardíaco, que cada célula es tubular, es cortita y en sus extremos ramificada. Y en el caso del músculo liso, que tiene esta forma de uso, esta forma alargadita, abusada en sus extremos. La inervación del músculo esquelético, solamente el músculo estriado esquelético, es voluntaria. Pero sin embargo ustedes no deciden cuándo su corazón está latiendo, ni tampoco pueden decidir cuándo sus intestinos se mueven. Por lo tanto, esas son tareas del sistema neurovegetativo, sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, es una inervación involuntaria. Y la regeneración, en el caso del músculo esquelético, como les dije, es limitada,
pero tiene una cierta capacidad gracias a las células satélites. Músculo cardíaco no tiene capacidad de regeneración, es ausente en ellos, salvo en los primeros años de vida. Y en el músculo liso, en ellos sí hay una capacidad de regeneración, dado por los pericitos, que son células que van rodeando los vasos sanguíneos y que tienen cierta capacidad de multipotencialidad. Y esto permite entonces que pueda de esta manera regenerar el músculo liso. Eso es entonces, chicos, lo que les quería contar con respecto al práctico de tejido muscular. Así que espero que estén muy bien, cuídense mucho. Así que un abrazo, chicos, y chao.